Les invito a leer en San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. La palabra de Dios dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Quisiéramos ponerle azúcar a esto para que suene bien, hermanos, pero la palabra de Dios nos habla bien claro. El título de nuestro tema que hoy vamos a estar estudiando es el costo del discipulado. Podemos decir el costo o lo que cuesta seguir a Cristo, o también podemos decir el precio a pagar en el seguir a Cristo. Aquí vemos en estos versículos la palabra clave que se menciona más en estos versículos es la palabra discípulo. Y es por eso, hermanos, debemos entender qué significa la palabra discípulo. En el hebreo, la palabra discípulo se dice talmid. Lingüísticamente es un estudiante, es un aprendiz, es un practicante, y también culturalmente es uno que practica aún siendo principiante, o aún cuando es un recién convertido, ha prometido seguir los pasos de su maestro. Y el discípulo también viene en griego, que significa también, es una palabra que para nosotros parece raro, pero tiene su significado. Significa también, la palabra discípulos en el griego significa, se dice matetes, pero significa alumno, significa practicante, no solamente seguidor, sino alumno y practicante, y también estudiante. De hecho, en en los 4 evangelios de la Biblia, vemos la palabra rabí, que su significado es maestro. Esto lo vemos en Juan 3:2, cuando el rico llegó de noche a Jesús y le dijo: rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto es lo que vemos aquí. Y un discípulo es un seguidor, o es más que un seguidor de Jesucristo. La tarea del discipulado era aprender, y luego de aprender es transmitir lo que ha aprendido de su maestro. Transmitir
lo que el maestro le enseña. El maestro ha aprendido de su maestro. Y esa palabra de transmitir no es solamente para uno que ha pasado por un seminario, que ha pasado por un instituto bíblico. Nosotros, todos los que estamos acá, que somos cristianos, tenemos una vida que demostrar hacia los demás, no solamente entre nosotros los hermanos, sino una vida que enseñar, una vida que compartir y un cambio que demostrar delante de las personas. Eso es aprender del maestro que es Jesucristo y transmitir hacia las generaciones. Cada discípulo es un imitador de su maestro y que también permanece en su palabra y que también permanece en servirle a él. En Juan 8:31 dice: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, son ciertamente mis discípulos. Y en mismo San Juan 15, 4 y 8, en el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieseis en mí, no puede llevar fruto por sí mismo. Y en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. O sea que los frutos que uno demuestra, es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que ahora sabemos qué es un discípulo. No es nada más uno que sigue y después de que haya aprendido se le olvida tan rápidamente. Un discípulo es un practicante, es un aprendiz, es un estudiante, un imitador. Cristo presenta de una manera rápida lo que vemos en el versículo 25. Jesucristo presenta de una manera rápida y clara lo que es el precio a pagar. El precio no se trata de dinero. Vamos a ver de qué se trata el precio durante esta predicación, durante lo que vamos a estar aprendiendo. Es un precio que nosotros, aunque no quisiéramos pagar, pero este precio está como enfrente de nosotros, lo tomamos o lo desechamos. Pero si alguno dice, me niego a pagar ese precio, me niego a asumir esa responsabilidad. Al seguir a Jesucristo hay un precio que pagar, queridos hermanos y hermanas. Hay un precio que pagar. Y también al seguir al mundo hay otro precio también que pagar, que no estamos libres. Entonces está entre nosotros, entre seguir a Cristo o pagar ese precio en vano. El seguir a Jesucristo es un precio que uno paga, pero que vale la pena. De ese precio, aunque es sufrido, pero también nos gozamos de la esperanza, como dice el apóstol Pablo. El costo del discipulado no se trata de dinero, se trata de una abnegación, una renuncia a los placeres, una renuncia a lo que nosotros también poseemos. Jesús presenta las condiciones del discipulado cristiano ante este discurso que él presentó hacia estas personas. Empezamos viendo el versículo 25 de Lucas 14, donde Jesucristo se dirige a la multitud. En el versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él. O sea que las multitudes, cuando dice aquí, no son multitudes, sino grandes multitudes, miles de personas que iban con Jesús. Notemos primeramente la palabra grandes multitudes.
En la presente porción, Jesús se dirige a la multitud que se amontonaban o que se agolpaban de él en su viaje, en su último viaje a Jerusalén. En el viaje a Jerusalén, pasando a varios lugares, pero las personas le siguen a él. Mucha gente iba con él en su viaje a Jerusalén, pero sin duda estas personas no seguían a Jesús, solamente iban a él allí y quizás tal vez por ellos iban a la Pascua, porque la mayoría de las personas en esa época iban para la Pascua, para celebrar la Pascua en Jerusalén, y por eso había muchas personas alrededor de Jesucristo, y es allí donde Jesucristo dice la Biblia que volviéndose les dijo que se dio la vuelta y miró hacia ellos y les presentó podríamos decir, este reto de seguir a Jesucristo. Y les exhorta a que comprendan y consideran las condiciones del discipulado. Sin duda iban a celebrar la Pascua. Vemos en capítulo 2, versículo 44, donde también cuando María y José fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua, y que también Jesús se quedó en Jerusalén, y María, pensando lo que Jesús venía entre las multitudes o los familiares, es ahí donde podemos ver que mucha gente, y pensándolo aquí, donde en la situación, en el momento donde Jesucristo presenta este discurso, es a muchas personas, y formaron una muchedumbre de gentes, y este discurso iba a ellos y también a nosotros hoy. Puede ser que nosotros también nos encontramos en la multitud que seguimos a Jesucristo, y también con diferentes también propósitos. ¿Con qué interés escuchaban a Cristo las multitudes? Porque son grandes las multitudes. Ellos no tienen un mismo sentir, como dice la palabra de Dios. Ellos seguían a Jesucristo por muchas razones con sus mismos intereses también. Unos iban por afecto al Señor, estos iban a aprender, y otros le seguían por interés. Y algunos acompañaban también por mera curiosidad, qué es lo que pasa, qué son los milagros y lo que va a pasar durante cuando ellos siguen a Jesucristo. Y en el número 2 que vemos, el Señor Jesucristo con sinceridad expuso lo que demanda a los que deseen seguirle a Él. Él les presenta claramente. ¿Y para qué Él dijo estas palabras? Que en el versículo 26 y 27. ¿Para qué Él dijo? ¿Por qué se expresó de esa manera? Para que no sean engañados, para que el evangelio no sean suavizados a las personas, porque algunos son engañados, y que se preparen para lo que pueda pasarles durante el seguir a Jesucristo. En el versículo 26 y 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está claro la palabra de Dios. No puede ser mi discípulo. No dice puede ser que califica y puede que no. Está clara la palabra. No puede ser mi discípulo si uno no aborrece. Algunos esperarían, quizá cuando Jesucristo se les dio la vuelta y les presentó este discurso, tal vez algunos
desearían que Jesucristo le dijeran, si algunos quisieran seguir en pos de mí, obtendrán riquezas, tendrán honores, reconocimientos y muchas cosas. Pero al contrario, Jesucristo les presenta diferente. Precisamente, Cristo les presentó lo contrario de lo que uno puede esperar en ese momento. Primero, ten en cuenta, han de estar dispuestos a desprender de las personas que más amamos. Jesús no menciona aquí cosas o casas ni tierras, porque uno puede dejar esas cosas y puede apreciar su familia, y aunque uno pierde sus cosas, pierde casas, pero teniendo la familia, nosotros podemos conformarnos con eso. Por eso Jesucristo nos toma a nosotros, y este discurso de que Jesucristo les dio, o el precio que a pagar que Jesucristo lo presenta, esto me cautivó a mí, y espero que también cautiven su corazón también. Jesús dice, el hombre debe aborrecer a los familiares más íntimos que nosotros amamos. Aunque las cosas lo podemos aborrecerlos, pero el cristianismo no se refiere a las cosas materiales, el cristianismo va más hasta allá. Aborrecer lo que nosotros queremos. Nosotros, sin duda, la mayoría de nosotros, o todos nosotros, apreciamos nuestra familia. Nosotros queremos nuestra familia, pero Jesucristo dice, si ustedes quieren seguir a mí, deben seguir a mí primero, porque las cosas más vienen después, pero primero es a mí. Todo ser humano ama a sus más íntimos familiares, pero no obstante, un buen discípulo debe tener en menos sus familiares, pero no aborrecerlos literalmente. Menospreciar es diferente a aborrecer. Así que cuando nuestro deber hacia nuestros padres, nuestros familiares, se entra en competición con el amor, con el afecto al Señor, debemos elegir primeramente al Señor, no aborrecer nuestra familia por completo, echarlos fuera de nuestra vida, no, pero aquí la prioridad es en el Señor. Del mismo modo, la propia vida. Aquí Jesucristo pone nuestra propia vida, también ponemos nuestra vida también. Y dice, y aún también su propia vida. Si uno ama a su propia vida, uno ama a sí mismo y pierde el amor al Señor. Del mismo modo, todo hombre ama a su propia vida, no se odia a sí mismo. Sin embargo, no podemos ser discípulos de Cristo a menos de que nosotros amamos más que a Él que a nuestra propia vida. Algunos dicen a Dios, tal vez hemos escuchado, algunos dicen cuando, en veces podemos decir, cuando a uno se le salen las palabras y uno dice, yo amo a Dios más que a mi vida, más que a nadie. Y en veces solo se nos escapan las palabras, se nos sale, y luego nosotros en veces damos más tiempo, podemos pensar, damos más tiempo a un espejo que para prepararnos para ir a la iglesia, y en vez de dar un tiempecito a Dios, duramos más en el espejo que dar un tiempecito al Señor. La Biblia dice lo contrario al amor a uno mismo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a leer en Marcos
San Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. San Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuál es la palabra que se menciona en estos dos versículos, que se menciona más en estos dos versículos? Es una palabra de 4 letras nomás. La palabra que se menciona aquí es todo. Significa todo. Con toda su mente, con todo el corazón, con todas tus fuerzas. La palabra clave que se menciona aquí es la palabra todo, que significa dar por completo, que significa no ocuparse de algo, sino dejarse por completo a Dios. 4 cosas: con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y sigue diciendo, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El segundo, aquí en el seguir a Cristo, no es que uno busca su propio beneficio. La palabra de Dios en 1 Corintios 10:24 dice que ninguno busca su propio bien, sino el bien del otro. En veces uno dice, no importa si él no esté bien, pero que yo estoy bien. Y también uno dice, estoy bien si uno sufra porque quiere. Han escuchado eso, pero la palabra de Dios dice que el amor a nosotros mismos, no podemos seguir a Cristo con nuestro aprecio a nosotros mismos, con amarnos a nosotros mismos. Amar a nosotros mismos no es solamente, podemos decir, no es el egoísmo, el querer a uno mismo, es más que eso, es aborrecer nuestra vida por completo. El apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Eso es la palabra que un cristiano también puede decir como el apóstol Pablo. En la tercera parte, en el versículo 27, regresamos en San Lucas capítulo 14. San Lucas 14, versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En estos versículos vamos a mantenernos, queridos hermanos. Pueden ponerse allí una marca o algo allí, porque vamos a estar allí aquí estudiando sobre estos versículos. En el versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En veces cuando nosotros estamos acostumbrados, cuando un predicador predica la palabra de Dios y le da, y nosotros queremos que nos suavicen. Y Jesucristo aquí, en vez de que le echa agua, que suavice su predicación, Él dice: y el que no lleva su cruz. Él presenta la cruz, que tiene muchos significados también en nuestra vida cristiana, o también el seguir a Jesucristo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en Marcos 8:34 dice: y amando a la gente y a sus discípulos les dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Estas son las cosas que Jesucristo presenta, al igual en Lucas y como en Marcos nos presenta la cruz, la abnegación, el negarse a uno mismo, que dar la prioridad al Señor que a nuestra propia vida. Ahora quiero que veamos la cruz que menciona aquí Jesucristo, aquí en el versículo 27. La cruz en el Medio Oriente era una silla de rueda. La cruz en el Medio Oriente era un medio del castigo, de un castigo de un criminal, de un delito muy, muy grave. Es allí donde la cruz, cuando el criminal, su error no puede ser perdonado, es sentenciado a crucifixión. La forma más dolorosa y degradante de pena capital del mundo antiguo se convirtió en el medio por el cual también Jesucristo, en la cruz es por la cual donde Jesucristo acabó el sacrificio expiatorio para salvar a toda la humanidad. El criminal de esa época debe llevar su cruz y llevarlo por toda la ciudad, por todas las calles de la ciudad, y de ese modo, porque la gente en esa época, la gente en el tiempo de Jesús, cuando Jesús fue crucificado, la cruz se ha vuelto como un castigo común para ellos. Pero por eso en esa época la gente, cuando uno lleva su cruz, carga una parte de esa cruz y cruza las calles de la ciudad, la gente ya sabe que el que lleva la cruz es un culpable, que ha cometido un delito grave, y él lleva su cruz y la gente se burla de él, y la gente lo escupe, y la gente hace todas cosas, y en total esa cruz representa habla de una vergüenza o de una humillación también. La cruz también se transformó también en un símbolo de la crucifixión del yo en el discipulado, y de la muerte del yo también al mundo. Negarse a sí mismo, según Marcos 8:34, negarse a sí mismo significa que debemos crucificar el yo, el ego, glorificar a Dios y no buscar nuestra propia gloria, y no buscar que la gente, que nosotros seamos más importantes. Eso es negarse, el crucificar el yo. Amados hermanos, cuando nosotros hacemos algo, mayormente en la obra del Señor, si alguien nos ve o no nos ve, pero nosotros hacemos con integridad, para que nosotros no podemos caer, que nos gane el ego, que el yo nos gane, y cuando alguien, nosotros podemos decir, yo hice esto, por mí es que esto se hizo, si no fuera por mí, tal vez se hizo de esta manera o no se hizo, y nosotros ahí estamos dando lugar al yo, el orgullo, que todo es, nosotros nos sentimos más que otros, pero la cruz es la muerte de eso que nosotros, al ser, en vez de nosotros que buscamos nuestra propia gloria, debemos buscar que todo lo que hacemos glorifique al Señor, porque Él es el único que merece la gloria y toda alabanza. Amados hermanos, nosotros no somos dignos de ninguna corona. Apocalipsis dice que
las coronas los arrojamos a los pies del Cordero, que fue inmolado por nuestras culpas, por el pecado del mundo. Él es el único digno y no hay otro más. Y dice, y tome su cruz. Para tomar esta cruz es pagar el precio de ser un discípulo de Cristo. Como les vuelvo a decir, es el sufrido, pero vale la pena pagar el seguir a Cristo que el pagar el precio de seguir al mundo, porque el mundo también tiene su precio. El mundo te hace llorar, el mundo te hace alguien que no vale, que es menos que todos, y hasta el mundo también o el pecado también puede poner en la mente de las personas que se quiten la vida, porque eso es el deseo de Satanás también, que cuando uno se encuentra en el mundo, que él aproveche de llevar esa vida antes que venga humillado o que se rinde al Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice la palabra de Dios, no puede ser mi discípulo. Así que esto está entre pagas el precio o no podemos seguir a Jesucristo. La cruz significa también el evangelio. Si el evangelio no tiene, si un evangelio sin cruz, también tal vez no se puede llamarle evangelio, porque la cruz es el significado del evangelio. En el punto número 4, veamos el versículo 28 hacia el versículo 30 en el capítulo 14. Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay una ilustración aquí en el capítulo donde leemos en el versículo 25 al 33, hay dos ilustraciones, y una de estas, veamos esta ilustración. Esta es la ilustración que Jesucristo presentó a la multitud. El sentido común enseña a los hombres a no empezar alguna obra, en el sentido común, a una obra costosa, sin ver primero si tiene los gastos, si tiene lo necesario, si está dispuesto a pagar ese gasto, a construir hasta terminarla. Y el que hace lo contrario y el que no calcula, él es expuesto a la burla de los que lo vean. Jesús les pide a continuación que se pongan a considerar primero el costo del discipulado. Es mejor no comenzar que no seguir adelante después de haber empezado. Por consiguiente, antes de empezar, hemos de reflexionar sobre lo que significa el perseverar. La causa de seguir a Jesucristo exige un examen. Pero Jesucristo dice, no dice aquí, si no puedes, no lo hagas. No, si no puedes, debemos que estar primeramente prepararnos para empezar. Porque uno, al edificar algo, al construir, uno debe tenerse en cuenta los gastos
Si uno no piensa, por ejemplo, si uno construye una casa, debe tener en cuenta que la casa, si es de material, debe llevar bloc, hierro y más otras cosas. Pero si uno no piensa en eso, solo piensa en soñar una casa que ya está hecha y empieza y a la mitad se acaba, ya no alcanza, ya no tiene la capacidad de terminarlo. Y es ahí donde Jesucristo hace esta ilustración para que nosotros podamos entender también cómo es de seguir a Jesucristo. Uno debe prepararse bien, de pensar más adelante qué es lo que viene por delante, y que nosotros necesitamos, como dice la palabra de Dios, necesitamos ser vestidos de toda la armadura. Eso es lo que Jesucristo viene a decirnos. Todos los que hacen profesión de su fe es como que empezaran a edificar una torre. Han de comenzar por abajo. La profundidad, cuando uno construye, debe empezar debajo. Y es así como el que profesa su fe en Jesucristo debe empezar por abajo. Comenzar por abajo, profundizar en el cimiento, edificar sobre la roca, asegurar de que el trabajo marcha bien. Quienes tratan de edificar esta torre deben sentarse a calcular el gasto. Es decir, lo que ha de costarse, lo que ha de costarles a llevar una vida de abnegación, una vida de sacrificios y también de perseverancia. Hay tres cosas que uno debe tener en cuenta: la abnegación, el sacrificio y la perseverancia. Si uno no piensa en estas cosas antes de seguir a Jesucristo, por eso en veces nosotros fracasamos, porque nosotros no pensamos en esto. Podemos pensar que el seguir a Jesucristo es porque nosotros no tenemos nada que hacer, por eso estamos acá. Nosotros debemos pensarle primero que el seguir a Jesucristo viene muchas cosas. Si uno nos dice, si aceptas a Jesucristo en el corazón, ya no vas a sufrir, hasta incluso si quieres orar o no, porque Jesucristo sufrió todo. Eso no es verdad. Jesucristo nos dice que debemos llevar esa cruz, esa carga, y debemos, antes de construir, antes de empezar algo, debemos de pensar en los gastos, sobre el costo que se va a llevar. En el versículo 31 al 32, en el versículo 31 al 32 del capítulo 14, dice: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto es actuar con prudencia, actuar primeramente, reconocer nuestra incapacidad, porque nosotros en veces podemos decir: oh, yo tengo la capacidad de hacer esto, y si ni siquiera nos podemos a pensar en que Dios es el que nos da la capacidad. Nosotros debemos de entregar nuestra capacidad, negarnos a nosotros mismos, entregarnos en la mano de Dios como sin fuerzas, sin alguien que no, como un niño que no tiene fuerzas, nuestras debilidades. Esto lo entregamos a Dios, porque nosotros en veces no tenemos lo que nosotros hablamos. Decimos que tenemos esto y luego fracasamos porque no lo tenemos. Así es actuar con prudencia. Pero aquí dice el versículo 27, el versículo 31 al 32.
estos versículos habla de dos reyes. Y uno de estos dos reyes que hablan acá, que van a entrar en la guerra, es el Rey de Reyes. Porque aquí se menciona una condición de paz. Al pensar en una condición de paz, cuando este rey viene y el otro rey reconoce que no va a poder contra él, que viene más armado que el otro rey, él le pide condiciones de paz. ¿Cuál es el cambio sobre una paz para que la guerra no se lleve a cabo? Porque aquí se menciona condiciones de paz, porque uno no puede decir a Satanás, uno no puede estar en paz con Satanás, aunque Satanás viene y enfrenta, uno no puede decir cuál es la condición de paz, porque Satanás no puede dar paz. Por eso podemos entender que aquí del rey es el Rey de Reyes. Y el hombre y el otro rey habla del hombre que tiene un rey con dominio pequeño, con el orgullo, que se dice mandar en un pedazo, y ahora se quiere enfrentar al otro rey, que este es Dios. La Biblia menciona que cuando una persona está en pecado, está en guerra con Dios. Por eso, cuando esta guerra no se lleve a cabo, para que este rey menor, el rey menor que no tiene la capacidad, debe rendirse a este rey que tiene todo el poder de arrancarlo y de destruirlo y todo su reino. Debe rendirse antes que Dios, el rey, lo destruyera. En el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Se menciona otra vez esta palabra: no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo concluye con esta palabra, así pues. Concluye esta predicación, o cuando presentó el evangelio, concluye diciendo: así pues. El costo del discipulado es una abnegación. Cuando uno decide seguir a Jesús, o cuando uno acepta el llamado al discipulado, todas las posesiones, todas las pertenencias, familias y todo llega a ser propiedad de Jesucristo, propiedad del Señor. Ahora uno puede decir: esta es mi familia, este es mi casa, este es mi terreno, pero cuando uno reciba a Jesucristo, acepta del seguir a Cristo, no puede llevar todo eso al seguir a Él. Puede, como uno se transfiere a nombre de Jesucristo, y ahora puede seguirle a Él. No es que el seguir a Jesucristo, voy a vender mis posesiones y yo voy a seguir así, yendo así literalmente, pero no es así. Es sentirse que uno no tiene nada, aunque tiene, pero tienen la conciencia que es del Señor, su familia y aún su propia vida. No puede decir: esto es mi cuerpo, yo voy a ir donde yo quiera ir, yo voy a ir si me da la gana de ir aquí de este lado, de ir allá, yo puedo ir porque mi vida es mía. Pero cuando uno se entrega y asume el reto del discipulado, uno debe pensar que todas las cosas es de Dios. Así que, queridos hermanos, la pregunta que podemos hacer así: si nosotros ahora
¿Ya somos discípulos de Jesucristo? ¿O nosotros estamos como esa gente que sigue a Jesucristo, pero no está dispuesto en pagar estos precios que uno debe de pagar? Estos precios que uno paga puede costarse también las posesiones, puede costarnos también el apoyo, nos podemos sentirnos solos en este camino, puede pasar muchas cosas en este de seguir a Jesucristo. Pero si uno asume este reto y confía en Dios, esa es la palabra de aquí que menciona a Jesucristo. Si alguno dice, si alguno es el que quiera seguir, Jesucristo no está obligando, pero nosotros, nuestro deber es seguirle a Él. Él hace una invitación. Por eso Cristo invita a todos a que salgan a esa multitud que anda con sus propios intereses, como la multitud que seguía al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. La Biblia menciona que salió grandes multitudes con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero no solamente ellos, personas salieron también de diferentes clases, dice la Biblia. Y esas personas, sin duda, es así mismo que los seguidores que siguen a Jesucristo no están dispuestos de pagar el precio, y por eso nosotros vemos ahora los evangelios o el evangelio que se predica. Ya no se menciona la cruz de Jesucristo, ya no se menciona ese de sacrificar, ahora se menciona que uno debe acomodarse. Cuando uno llega al evangelio debe de sentirse allí bien, uno debe de buscar su propio gusto. El evangelio, ahora hay grandes iglesias que también, en vez de predicar la cruz, la sangre, la muerte, la crucifixión de Jesucristo, predican también de prosperidad. Y no estoy en contra de la prosperidad, pero la prosperidad que menciona la Biblia no es que si das mucho, recibes mucho. No es que das pensando lo que voy a dar 10 y me van a regresar 20. Si uno da, no piensa en eso, pero las iglesias se confunden en dar eso y la gente se va allí porque allí se sienten tranquilos. Pero aquí Jesucristo dice que uno debe de negarse a uno mismo, que uno no debe de aferrarse de eso, no debe desecharse por completo, pero debe darse en cuenta que uno debe de, primero Jesucristo, primero nuestro Dios, que otras cosas. El llamado a ser discipulado es estar dispuesto a pagar. Ahora podemos pensar que nosotros ahora aquí estamos tranquilos, pero tarde o temprano estos precios que se mencionan aquí debemos de enfrentarlos con la ayuda de Dios. Y así que a seguir a Cristo, llevar su cruz, también no se puede pensar que ahora ya no voy a seguir si es así. No es así, hermanos. El seguir a Jesucristo podemos pagar ese precio con gozo, porque la palabra de Dios dice, sufridos, pero gozados en la esperanza, dice, en la vida eterna. Al pensar de esta vida que es pasajera, que nosotros venimos aquí, nacemos aquí hacemos nuestra vida y nosotros nos vamos. Al pensar de eso, de la muerte, es gozar de esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido en su palabra. Y tenemos y creemos por fe que eso no es, al seguir a Cristo, no es sufrimiento. Hace rato que estuvimos cantando con nuestra hermana, que el himno que se cantó, que habla de llevar la cruz.
nosotros hayamos cantado eso. Nosotros al cantar también, en veces nosotros ni nos damos cuenta qué es lo que estamos nosotros expresando. Nosotros en veces estamos prometiendo algo también en nuestros cantos. Al pensar en las letras de los cantos también son muy interesantes lo que no solamente cantar, y podemos también reflexionar en los himnos. Así que, queridos hermanos, quiero animarles a todos a que nosotros mantengámonos firmes. Hemos visto que si no queremos pagar el precio de seguir a Jesucristo, de todos modos hay un precio que pagar también si nosotros no seguimos a Jesucristo. Pero vale la pena, seguimos con gozo, que nuestro gozo sea más grande que el sentir el peso de eso, de seguir a Jesucristo. Eso ha sido la palabra de Dios, y puede ponerse de pie, queridos hermanos, para